Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio. Entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube, que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban. Esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como @emocionandopodcast. Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que me llegan durante la semana. Y por último, tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental. También la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad. Entonces también pueden suscribirse. Esto es en Substack. El newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Hoy tengo un invitado muy especial, es Gabriel Gutiérrez, va a estar platicando con nosotros. Bienvenido Gabriel, Emocionando, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar el poder platicar con nosotros y por aquí con la audiencia de lo que es Emocionando. Creo que va a estar bien enriquecedora la plática. Y quería justo empezar, a ver si nos puedes platicar un poquito de ti. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Gabriel Gutiérrez Campos. Soy estudiante de cuarto semestre de preparatoria. Eh, Tengo orientaciones al arte en general, eh, pero también me gusta aportar cosas emocionales con lo que produzco. Ok. Oye, cuando te refieres a este tema de aportar cosas emocionales, ¿cómo lo traduces? O sea, ¿cómo se ve? Em, pues tengo muchas maneras de expresar cosas emocionales. Por ejemplo, hace poco, o sea, en general mis amigos reciben mi apoyo de mí de manera muy abstracta, Ujú. porque usualmente siempre tienes amigos que te dan soluciones a los problemas o apoyo emocional, o sea, estar presentes. Y como yo Ujú. siempre me muevo en esas dos barreras, pero no siento que ninguna las haga tan bien, este, me voy a un campo más de apoyar mediante a inspirar y resolver dentro de la mente. O sea, Ujú. eh, por ejemplo, hay alguien que me dice que soy muy abstracto a la hora de ayudar a la gente. Ujú. Porque yo usualmente no trato, este, yo no trato cosas concretas, yo trato emociones, sentimientos o pensamientos. Y en Ujú. general, mis amigos me han dicho que soy una persona que inspira, porque tengo muchísima iniciativa. Ujú. Entonces, cuando yo trato de ayudar a los demás, trato de tener mucha iniciativa y trato de ayudarlos a concebir sus pensamientos. Ujú. Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo has notado que esto es como algo que te caracteriza? Eh, Fuertemente yo creo que a inicios de preparatoria, Ujú. pero desde siempre había,
una que otra persona diciéndome que yo era una persona cálida. O sea, que mi aura era de comodidad. O sea, que proporcionas eso, como que haces sentir a la gente cómoda. Ajá, en su momento, o sea, ahorita lo siento más como que los incito a hacer cosas. O sea, cosas buenas, Ujú, obviamente. ujú. ¿Y de qué forma los incitas? O sea, me acuerdo cuando tenía tu edad y para mí en ese entonces mis amigos eran lo más importante, ¿no? Ujú, Pero en el inter, y justo lo que decías, o sea, a quien te acercas a preguntarle muchas veces en esta edad es más a los amigos que a tu familia o que demás, ¿no? ujú, En el inter, pues como que todos estábamos, me acuerdo, en la misma, en el mismo tema de descubrirnos, ujú. y no siempre los consejos o no siempre la ayuda, pues era como uno esperaba o como uno quisiera. Y tú justo mencionas que tú esto lo haces de una forma tal vez más profunda, que está como súper interesante el cómo puedes traducirlo emocionalmente a sentimientos y pensamientos, que a veces son cosas en las que no todo el mundo se clava. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se los compartes? Pues, primero, que hay que entender ciertas cosas de que para inspirar a alguien es entender a alguien, o sea, em, dentro de toda la empatía que puedes tener, es todo lo que puedes inspirar a alguien. Ujú, Cuando yo inspiro a alguien generalmente es hablando desde su campo y desde sus sentimientos y no desde los míos. O sea, ujú, em, apropiarse del sentimiento de otra persona te ayuda a solucionar sus sentimientos. Em, ujú, y lo que suelo hacer es que doy discursos abstractos o expreso cosas muy abstractas, pero que se orientan a la realidad. Por ujú, ejemplo, tengo amigos que terminaron relaciones de muchos años ujú, y querían volver a esas relaciones de muchos años. No, o sea, la mayoría de relaciones amorosas. ujú, Este, pero una realidad que yo aprendí también, eh, yo le dije a uno de mis amigos esta sensación porque lo llegué a entender, eh, que viéndolo desde su punto de vista, él vivía aferrado a la esperanza de que pasaran cosas, o sea, de todavía poder obrar. ujú, ujú, Eh, y cuando me puse sus sentimientos desde mi perspectiva, eh, pues obviamente cuando aconsejas a alguien o cuando estás diciéndole qué hacer a alguien, tienes que decir cosas duras que no le van a gustar. ujú, Entonces, la cosa que yo hice fue decirle que todo lo que ya había hecho fue inútil, no había realidad en la que él hubiera, que las cosas hubieran salido bien libradas y que no va a haber realidad donde ujú, las cosas fueran como él quisiera. ujú, Que toda la esperanza se perdió y todas las batallas se perdieron. Suena ujú, muy poco conciliador, pero la realidad es que muchas de mis influencias es que vivir apegado a la realidad te ayuda mucho a después no despegarte. O sea, y la realidad es ujú, que cuando los sueños te impiden seguir tus cosas, se convierten en excusas. O sea, ujú, este, no hacer las cosas del día a día porque son tus sueños, es una de esas cosas. O por ejemplo, sentirte mal ujú, emocionalmente y que tu excusa para sentirte mal emocionalmente y no hacer las cosas es que te sientes mal. Suena muy redundante, pero ujú. es usual. Sí, como que Entonces, tiendes a entrar en ese círculo. ajá, Ujú, entonces lo que yo hago con mis amigos es ayudarlos de un campo abstracto, pero que pueden usar en su vida real. O sea, no basta solo con dar soluciones y decir y estar presente, basta con pelear con los sentimientos internos, o sea, o no llevarte ujú, tan mal con ellos. O sea, ujú, una forma en la que puedes ayudar a los demás que a mí me sirve es esa. Frecuentemente necesitan algo en que estar inspirados o algo que necesitan estar oponiéndose para, porque si no se sienten no vacíos, se sienten estancados en una misma lucha todo el tiempo. ujú.
Hay dos cositas que me haces pensar. Hace ratito decías que por ahí te decían que tu aura estaba como orientada a esta parte, ¿no? A ver si nos puedes platicar un poquito más de eso. Pues ahí va, después de... Mi familia me decía que yo era de aura muy cálida porque pues yo de niño era muy sonriente y muy platicador. Mi mamá decía que yo no dormía por las noches, yo platicaba. Aunque no supiera hablar, yo platicaba toda la noche. Ajá. Y entonces, eh, todo esa aura, también le decía a mi papá de que eh, cuando lo abrazaba se sentía como energizado. Y que siguen siendo las sensaciones de mi familia, pero este mi hermano incluso lo expresaba de que mi compañía era buena, o sea, mi abuelo también decía que yo era muy incansable. Este y después con los años, ahorita más en prepa lo noto porque me convertí en una persona mucho más orientada al futuro. O sea, eh, voy a desviarme del tema, pero sanamente porque vamos a tener que toparlo. Yo creo que lo de la pandemia se dividió en muchísimas etapas, pero hubo 4 más o menos, si no me equivoco. La primera es nadie entiende nada, nadie sabe qué hacer. Después todos estamos orientados a nuestras tragedias personales, que es cuando, o sea, tragedias personales no lo digo como inventadas, sino que pues son cosas tangibles. Otra cosa importante es que va a sonar extraño, pero adultos y niños adultos y menores de edad sufrimos lo mismo en la pandemia. O sea, mucha estrés y Sí. mucha ansiedad. Entonces, en la tercera etapa fue el volver a medias, porque ya otra vez estábamos volviendo a salir a las calles. Y a mí me pasaba algo muy particular, y es que como yo he estado toda mi vida en una misma escuela, cuando iba a la escuela sentía muchísima nostalgia y muchísima tristeza. Pero fui muchísimas veces y llegó un punto que es donde yo creo que empieza la cuarta etapa, el que ya no puedes sentir tristeza porque vas muy frecuentemente. Entonces, creo que lo mismo pasó en esta etapa donde ya me volví muy inspirador. O sea, yo tengo muchos textos explicando cómo ya no me quiero sentir mal, pero no es cuestión de dejar de sentirte solo mal. Es decidir empezar a hacer cosas para dejar de sentirte mal. Entonces, cuando yo decía esas cosas, yo empecé... O sea, usualmente cuando te sientes mal necesitas como un tiempo de recuperación. Sí. Pero yo en lugar de recuperarme, o sea, de quedarme quieto, empecé a hacer cosas como escribir, dibujé un par de cosas también. Y además hablaba mucho con mis amigos porque llegó un punto de la pandemia, yo creo que el más fuerte, que fue cuando ya habíamos regresado y volvimos otra vez a virtual. Como encerrarnos. Ajá. Ajá. Entonces, el punto más fuerte de la pandemia es que ya nadie tenía nada para apoyarnos mutuamente, ya nadie se sentía bien, ya nadie tenía palabras para inspirarse unos a otros. Entonces, pues lo mejor que puedes hacer es hacer cosas para que los demás se ocupen. Entonces lo que mis amigos me dicen es que yo todo el tiempo estoy tratando de hacer algo o tengo una orientación clara a algo. Y que desarrollo muchas ideas y muchos planes. Entonces dicen que eso es lo que a mis amigos los incita. Que, por ejemplo, un amigo me dice a mí que tengo muchísima madurez emocional por un tema que tuvimos, pero que más por mis convicciones. O sea, ese amigo se sentía terriblemente mal por una situación que yo estaba viviendo paralelamente, pero a mí no se me notaba. Y no es porque yo lo ocultara, es porque yo tenía la convicción de que no me iba a dejar de estar por eso. Entonces, como lo que constantemente inspira a los demás de mí, yo creo que no me dejo, no pierdo todo lo que soy. O sea, mi mentalidad es de que ya, una vez estando en el vacío, lo único que puedes hacer es seguir yendo para arriba. Y sí cuesta, la mayoría de veces
perder como el progreso que sentías, pero si se pueden recuperar es por algo. Entonces, lo que mis amigos ven en mí es que yo soy muy de no detenerme, no es no detenerme a no pensar o no a actuar, es no detenerme a actuar y Ujú, pensar constantemente. Entonces siempre ujú, estoy planeando y siempre la gente me dice que mi iniciativa les da iniciativa a ellos. O ujú. sea, hace poquito, Sí, que de ajá, ahí lo que dices de inspirar, ¿no? O sea, como que es lo que te ajá, reconocen. hace poquito un Ujú, amigo quería resolver una situación y yo estaba totalmente externo a su situación, o sea, yo no tuve por qué haberme involucrado, pero yo tenía ujú, algo que le pude haber ayudado a él. Entonces que también me pudo haber beneficiado a mí. Y yo preferí dárselo a mi ujú, amigo porque yo no lo iba a utilizar tanto, disfrutar tanto como él lo pudo haber utilizado. Y entonces mi iniciativa ujú, le dio iniciativa a él. O por ejemplo, ujú, la mayoría de mis amigos quiere dedicarse a algo artístico y de reconocimiento. O sea, esto de hacer transmisiones o así. ujú, Mis amigos lo extendieron también a ese campo, pero yo soy muy enérgico porque yo enseño, miren mis nuevos logos, miren las nuevas ideas que tengo y por ejemplo, ujú, este, o comparto lo que escribo y esas cosas como que a los demás les da la confianza de compartir qué quieren hacer ellos o como que los orientan. ujú, ujú, Este, y aunque yo ahorita ya no estoy haciendo transmisiones ni videos, este, principalmente porque para los videos siento que necesito subir demasiado la banda de calidad y la computadora que tengo ahorita a lo ujú, mejor no alcanza tan fácil. Y las transmisiones es ujú, porque siento que van a ser muy limitadas a cosas muy ya vistas. Pero la mayoría de mis amigos está en un plano donde les inspira ver eso. O sea, les inspira ver ujú, la energía que tengo al escribir, al diseñar logos, al dibujar. Este, ujú, y pues creo que eso inspira profundamente a los demás. O sea, ujú, hay, hay muchas frases que a mí me sirven mucho en mi día a día, pero que este, me identifican mucho en otro plano. Por ejemplo, ujú, hay una serie, Narcos, Colombia de hecho, ujú, donde sí, el tema toda la violencia, pero uno de los que más me interesa y me llama es como el presidente Gaviria, que era el ayudante de campaña de un candidato de Gavilán, creo. No, no se llamaba así, bueno, ujú, que lo mataron por el narcotráfico y la persona que contaba el documental dice que el cobarde solo encuentra valor cuando otros temen. ujú, Yo usualmente me siento así, o ujú, sea, aunque yo no esté en las mejores condiciones, no soy de ver cómo las cosas están yendo mal y quedarme tranquilo sabiendo que las cosas están yendo mal. ujú, O sea, soy sensitivo con los demás a mi alrededor y me preocupan sus problemas. Este, y cuando alguien tiene miedo o cuando alguien tiene miedo, se siente triste, yo no me siento calmado con eso. O ujú, sea, yo empiezo a obrar y empiezo a hacer cosas y empiezo a inspirar, a orientar para que los demás lo consigan. ujú. Ujú. Sabes que no sé mucho de esto, pero a lo mejor te hace ahí como sentido. Estaba escuchando, ya van dos o tres personas que también como que en este mundo de auras o de las formas en donde han podido como desarrollarse, hablan de seres que son muy empáticos, de hecho los llaman de Ujú, empaths. Y lo que he escuchado de ellos, porque pues, son dos chicas que precisamente o sea, se explican esta parte de las personas que somos empaths, sufrimos mucho con lo que hay afuera y entonces logras conectar con esta parte sensible de una manera muy natural, pero explican prácticamente esto que me estás diciendo, pero no puedes no hacer algo al respecto. Entonces, justo dicen que esta es como una dualidad entre tu ser empático, que está muy, muy desarrollado y que te hace ser hipersensible, pero a la vez
la otra parte de tu ser que te hace accionar y tomar acción para poder como ayudar, resolver, pero también a ti mismo. Entonces ahorita que te escuchaba me sonaba mucho a lo que ellas explican. Insisto, no sé mucho del tema, pero creo que tiene que ver por ahí con algunas personas que están diseñados y unos son más orientados a eso, que otros son más orientados a lo mejor a generar y ese tipo de situaciones. ¿Cómo ves? Ahí va, hay algo muy importante en todas las personas y es que tenemos roles. O sea, aunque somos muy parecidos, por ejemplo, tengo un amigo que nunca le había hablado en la vida, o sea, lo llevo conociendo 1 o 2 meses. Y resulta que compartimos la misma personalidad psicológica, creo que el mismo signo zodiacal, este, compartimos, las mismas aficiones sin querer, y muchas cosas, pero la diferencia es que yo lo inspiré a él. Y Mira, siento ajá. que yo creo que hay muchos roles, pero puedes simplificarse en tres: los que se dedican a obrar, los que se dedican a vivir las obras de los demás, y los que inspiran y los que hacen que los que obren quieran obrar y que los que viven quieran vivir. O sea, es gente que no está forzada a ello, o sea, que de casualidad tienen ese rol. Y yo me siento así, una persona que ese rol le llegó por accidente. Hace, hace mucho yo les decía a mis amigos en una de esas pláticas nocturnas para sobrellevar todavía las clases, que yo frecuentemente me sentía este, no como alguien guerrero o alguien que toda su vida ha estado dedicado al papel, sino alguien que de casualidad no había nadie más que lo hiciera y lo tuve que hacer yo. Y en historias que he escrito, en una historia en particular, el personaje principal no quiere estar en el papel en que está y no le gusta el camino que ha llevado su vida, pero sabe que si él no lo hace, nadie más lo va a hacer. Que, que nadie se va a sacrificar en la manera en la que él se quiere sacrificar. Y aunque hay otros que pueden terminar, es una serie de sucesos que escalan hasta una guerra civil, más o menos. Y él sabe que si el lado, entre comillas, bueno gana, se van a repetir los eventos. Y si los malos, entre comillas, gana, no se va a repetir, sino que se va a mantener un estatus. Entonces sabe que para que esa guerra se gane, no puede dejar que ni los buenos ni los malos ganen, sino que alguien externo tiene que sacrificarse para que las cosas salgan bien. Entonces yo me siento a veces en ese papel donde no debería por qué, ni tengo las responsabilidades de por qué, pero las tomo. Tomar esa responsabilidad de ayudar a los demás, aunque no ayudar, hay otra forma. No ayudar, sino inspirarlos, incitarlos, darles Inspirar. ideas, ser una orientación, más que solo un guía, es ser alguien a su nivel. Este amigo con el que hablaba padecía de muchas cosas, pero yo hablo en un lenguaje en el que le decía que una de las cosas más importantes que hacemos los seres humanos es ser bondadosos. Se trata más de cómo, o sea, nuestra bondad se extiende más al campo de en el momento. Y una de las mentalidades que yo tengo es que no puedes ayudar solo en el momento. O sea, la gente no puede depender de ti. Es como uno de esos pensamientos generales. Les tienes que dar herramientas para que ellos puedan desarrollarse, para que si un día faltas, ellos puedan pelear contra las cosas Por sí mismos. que los pueden detener o lastimar. Entonces, esa es mi mentalidad respecto a qué puedes hacer por los demás. O sea, el rol que tenemos cada uno, que somos muy parecidos,
no es el mismo porque hay algunos que tienen que ser guías y hay algunos que tienen que sacrificarse para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, Ujú, hay una serie muy interesante que, como esa animación está muy infravalorada, pero vale mucho la pena, que ujú, se llama Avatar. Este, ujú. uno de los La de la leyenda ajá, de Aang, ¿sí es esa? uno de los personajes más Ujú, importantes y el que finalmente marca el fin de la guerra no es el que va a pelear ujú, contra el protagonista, el antagonista mayor. Es alguien que orientó a los ujú, protagonistas a enfrentarse a lo que temían y al antagonista mayor. O sea, su ujú, misión no era directamente eh, hacer que todo saliera bien, sino su misión era que los demás supieran qué tenían que hacer. Y es ujú, eso de Nobles, y al final él termina siendo uno de los más importantes porque si él no hacía lo que tuvo que hacer, nunca se hubiera acabado. O sea, ujú. no basta con solo cortar la cabeza de la serpiente porque inevitablemente en las serpientes mitológicas sale otra cabeza. Entonces, Ujú, ujú, este, hay personajes que tienen que, o sea, gente más bien, la gente en nuestra vida día a día son los que se enfrentan a las cosas directamente y los que inspiran y los que cuidan a los ujú, demás de eso que afrontan y los que hacen que ambos funcionen. O sea, guían a los ujú, que guían, dan ideas, aportan, am, ujú. y eso es algo poco común. O sea, em, Sí. no es como que digo que mi rol es exclusivamente necesario, pero este, aunque se pueden desarrollar, siento que es útil. O sea, que es útil que haya alguien que no dude Ujú, tus capacidades y que esté ujú, más enfocado en cómo hacer que tus capacidades lleguen más lejos. Creo que ese es ujú. importante. Tra- Ujú, Traigo así, me ujú. tienes muy curiosa. Tengo Adelante, muchas adelante. preguntas, porque has tocado muchísimos temas. Y antes de desviarme, a lo mejor como dices un poquito, porque me interesa también que nos puedas platicar de esa parte, antes de eso quisiera preguntarte, estás muy claro ahorita de tu rol, estás muy claro de esta parte y justo como nos la explicas me parece como bien significativa, ¿no? Las personas que obran, los que viven las obras y los que están para inspirar a los que obran y a los que vivan las obras. Esa parte tú la tienes muy clara. ¿Desde cuándo la descubriste? ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo que tenías que hacer y el rol que Voy a tenías que cerrar la asumir? ventana rápido, un segundo. Sí. Em, bueno, yo conocí Ujú, una persona antes de la pandemia y esta persona se volvió ujú, muy querida para mí. Em, ujú. y esa persona tenía muchos miedos, muchas limitaciones, muchos problemas de confianza. em, Ujú, y cuando lo descubrí porque otra vez el cobarde toma valor cuando ve que los que quiere temen. Este, ujú, entonces, eh, yo al ver eso, eh, pues me inspiré para saber que, porque yo en ese momento tenía una persona que hacía paralelamente, o sea, que buscaba paralelamente lo mismo, quería apoyar a alguien. Este, ujú, pero yo sentía que no era la manera correcta porque la persona a la que quería apoyar siempre iba a depender de él. Este, ujú, y yo sé que eso no es correcto porque la gente tiene que poder pelear sus propias batallas. Porque un ujú, pensamiento que suena triste pero que es bueno es que todo se acaba y no todos duramos. O sea, no somos permanentes en lo que hacemos con los demás. Ajá. en el tiempo. Ujú, Entonces yo lo descubrí ujú, diciendo de la gente se va a ir y las cosas se van a acabar. Entonces lo mejor que yo puedo hacer ahorita es que cuando las cosas se acaben y cuando no haya una manera de sobrellevar lo que está sucediendo, eh, que ujú, tengan la conciencia de que hay alguien. O sea, que hubo en algún momento gente que se inspiró a combatir.
Entonces yo lo descubrí con esta persona porque le empecé a dar mucha confianza. O sea, no juzgar a alguien es parte importante para que confíen en ti, pero juzgarlos justamente es una parte para que confíen más aún en ti. Este, y esto lo descubrí mediante una expresión después de ayudar a esa persona y que me lo agradeciera, llegué como una conclusión extraña o como una idea en general de cómo llamo esa etapa. Este, yo escribo cartas, va a parecer que es una salida de tema completamente. Y escribo Pero no. cartas y yo las hago formales, o sea, tienen la fecha, nombre, lugar y tienen un logo y una frase, que es esto de acá. A lo mejor no se alcanza a ver también, pero este Se ve un poquito más el logo, pero la frase, a ver, léenos qué dice. lo interesante es que no puedo leer, está en griego, pero significa okay. vivan libres o mueren. Ajá. O sea, suena fuerte, pero si no estás pero es dispuesto a muy vivir real. tu libertad, no deberías estar dispuesto a vivir. O sea, si no estás dispuesto a afrontar las cosas que vas a tener desde el punto de tu libertad, ¿cómo no vas a tener el coraje? Si puedes enfrentar las cosas que tienes ahorita, ¿cómo no vas a tener el coraje de vivir libre? Y el logo que tengo significa, tiene nombre y así, es como, un amigo me dijo, parece sectario, yo ya sé, pero no es tan enfermo. Pero no el logo dice. significa, Ajá. tiene nombre y se llama Axis. Y la idea es que las 3 líneas, cada una me presenta algo y el mambo otra cosa. El mambo del centro me presenta la unión de la línea de abajo, que es la vida, o nosotros que siempre estamos yendo a un lado, las cosas buenas y las cosas malas. Y que en conclusión, el Axis me presenta que no importa en qué circunstancia tan terrible estés, siempre tienes como la unión contigo mismo. O sea, las cosas terribles no detienen que vas a seguir avanzando. Y en esas circunstancias inclusive siempre vas a tener fuerza. El Axis me presenta la unión de que puedes seguir combatiendo las cosas aunque te sientas muy cansado. Esa idea o esa representación es solo recordarte de que íntegramente lo que necesitas eres tú y nunca perder conciencia de quién eres tú y qué quieres tú. Sí, y que muchas veces, o sea, me encanta que lo digas porque, no sé, como que creo que muchas veces en el camino de la vida, o sea, decías hace ratito, adultos y adolescentes y niños vivimos lo mismo en la pandemia. En este camino de la vida, en la parte ya que te va llevando como a la vida adulta, como que es más fácil perderte de ti mismo. Y justo esto que nos lo explicas, que pareciera sonar abstracto, pero no es muy fácil de entender. Creo que es justo este punto que mencionas. O sea, al final, esta conexión que tenemos con nosotros, que a lo mejor decides olvidar o no le prestas atención por muchos años, que hoy tú justo la tienes como muy, muy clara, es lo que en el futuro te regresa a ti mismo y a esta tranquilidad, a esta calma, a esta paz, a esta salud y a este motivo de vida. Yo creo que iría como más en ese sentido. Yo otra vez tengo 1000 notas, pero te iba a decir 2 cositas. Una, que si me puedes repetir esto que nos has estado compartiendo, que el cobarde toma valor. El cobarde toma valor cuando ve a los Ajá. demás que temen. Ajá. Cuando ve que los demás temen. Ajá. Que esto nos explicabas que es un poco lo que tú has sentido y cómo has tomado también este rol para inspirar, ¿no?
Y el otro que quisiera ver si me lo puedes explicar más a detalle, porque me voló la cabeza y me quedé ahí como detenida. Hablabas sobre la confianza y cómo no juzgar es algo que puede generar confianza, pero también mencionabas otra vez una parte como de juzgar o ser más crítico también genera confianza. ¿Cómo esto que pareciera dual justo aporta a que las personas te Em, tengan confianza? Ahí va, frecuentemente estamos en, o sea, otra vez de nuevo los papeles donde somos juzgados o estamos juzgando. Em, Ujú, y ujú, usualmente nos juzga gente más inteligente o que ellos se creen o se sienten más inteligentes o se creen más, ujú, más capaces de juzgarte. Y cuando juzgas te crees más capaz de juzgar y a los demás. Este, pero ujú, cuando no juzgas, no le das permiso a una persona de que se equivoque. O sea, porque cuando todas las opciones son ujú, correctas, pues no importa qué haga, o sea, este, no va a mejorar y no va a ujú, crecer y no va a aprender. Entonces lo más importante para que alguien confíe ujú, en ti no es no juzgarlo, es juzgarlo justamente. O sea, no ujú. eres un ser Ya. humano más excepcional por juzgar a alguien, ni eres un ser humano menos excepcional por ser juzgado. La Ujú, gente confía más en ti cuando ujú, sabe que no los juzgas para castigarlos, los juzgas para ayudarlos. O sea, discernir en sus actos. ujú, ujú, Este, cuando disiernes en los actos de los demás, disiernes desde tu pedestal o tu visión del mundo. Pero cuando disiernes sin tu identidad, ujú, solo puedes discernir desde la empatía. O sea, ujú, cuando se trata de entender a alguien más, estás únicamente enfocado a solo la perspectiva de esa persona. Entonces, cuando juzgas a alguien, justamente te desprendes ujú, de tus ideas y de tu identidad. Y eso es lo que hace que la gente confíe en ti. ujú, Que eres capaz de intercambiar tu visión del mundo y tus sentimientos para ujú. entender los suyos y para entender su forma de actuar. Eso, ajá. ¿Y cómo se vería a lo mejor una manera en donde estás juzgando justamente? O sea, ¿cómo se siente, cómo se ve? Porque me va haciendo mucho sentido también esta parte que nos dices, ¿no? Al final siempre estás jugando este papel, Ujú. o eres juzgado o estás juzgando. Y que muchas veces lo haces a lo mejor desde tu propia perspectiva y entonces ahí a veces te quedas como atorado. Pero ¿cómo se sentiría o cómo se vería o cómo sabemos que a lo mejor estamos ya juzgando justamente para Eh, ayudar a la persona? Hay una manera que puedes verlo representativamente y es que usualmente cuando estás hablándole a alguien lo Ujú, estás volteando a ver. O sea, parece un dato muy poco ujú, importante, pero cuando estás juzgando, ujú, eh, juzgando justamente, no lo volteas a ver, sino que le estás hablando. O sea, lo importante no es si lo estás ujú, viendo, es que estás hablando y escuchando. Y en un plano más real, para ujú, saber cuando estás juzgando justamente, es cuando estás juzgando a ti mismo, desde su perspectiva. O sea, esto de juzgar ujú, justamente es abandonar tu identidad y por tanto, cuando juzgas a alguien justamente, te estás juzgando en la forma en la que tú actuarías siendo él. Entonces, cuando juzgas a ujú, alguien, justamente estás juzgando sus actos, pero no su persona. Estás juzgando cosas ujú, tangibles, cosas que puedes saber. Y para saber eso te tienes que juzgar a ti mismo. O ujú, sea, como ya abandonaste tu identidad, vamos a poner un caso sencillo. Digamos, conoces a una persona que es gay, por ejemplo, y se siente culpable de que su ujú, familia se entere de que es gay porque toda su vida su familia ha hablado de él como un gran hombre. Entonces, si lo juzgas desde fuera, es ujú, muy fácil decirle, tú sé libre, ellos te van a querer si de verdad son tu familia. Este, pero cuando te pones en sus zapatos, cuando abandonas tu identidad, y es como de, ok, entiendo tus miedos, o sea, entiendo que son tu familia, pero
la familia frecuentemente tiene la capacidad de rechazar cosas porque no son seres humanos, siguen teniendo sus limitaciones. Y cuando estás juzgando, justamente estás viviendo desde sus emociones y de qué vas a hacer realmente, no de qué es lo lógico que harías. Juzgar justamente es entender que no, que son los actos los que en su mayoría definen, pero eso no te arrebata de tus miedos. O sea, en este caso, una persona que es gay, cuando lo juzgas justamente, puedes entender todos los miedos que tiene y puedes entender que no es sencillo. O sea, visto desde afuera parece muy fácil, pero desde dentro es complicado entender estos conflictos internos. Y ajá, como por lo que está pasando. A ver si te lo puedo aterrizar un poquito y aquí como rebotando esta idea. Cuando lo ves de fuera, justo decías, le dices, bueno, tu familia tiene que, ¿no? Y entonces parece muy natural y normal que se va a sentir aceptado y demás. Pero ya yendo dentro, hay a lo mejor momento donde la persona siente que está defraudando a la familia porque todo el tiempo le dijeron que era un gran hombre y entonces resulta que justo su preferencia sexual lo saca de este contexto de ser un gran hombre. Entonces dentro de sí está viviendo, como dices, estos temas de dudas, de cómo me van a ver y demás. Si juzgas, justamente dejas más bien como que despersonalizas y entiendes que el momento en el que está pasando él y su familia, no, o sea, pues van a ser momentos complejos. Más o menos así. Como que externamente, o sea, siempre que es una situación externa no tienes en cuenta todas las variables. Pero cuando empiezas a plantearte desde tus zapatos, o sea, desde los zapatos de la persona a la que estás orientando, y también está la extensión de donde sí estás juzgando directamente, cuando estás en esa parte, ya cuentas con que la gente reacciona, la gente a veces carece de moral, a veces carece de ética, hay cosas que no les gusta, hay cosas que le encantan, y cuando juzgas, justamente estás viviendo eso, o sea, estás viviendo las variables de que no todos van a hacer lo que tú quieres que hagan. Y lo más lógico no es siempre lo correcto. O sea, existe el dicho de la respuesta más obvia es con frecuencia la correcta. Pero la excepción confirma la regla, o sea... porque siempre, o sea, va a sonar otra vez demasiado metafórico, pero si tiene 4 patas, si relincha, y si tiene pezuñas, piensas en un caballo, no en una cebra. Entonces, lo mismo haces estando desde fuera. Si es una persona gay, sabes que tiene derechos y sabes que tiene una familia que la aprecia, lo primero que piensas es te van a aceptar. Pero desde dentro es todo lo mismo, pero como lo vives, como entiendes que es esa parte, puedes entender cosas como de que sí, su familia lo quiere, pero también tiene miedo a cosas, o también le repudian cosas. Claro. Y después, Sí, o que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Y que ahí es donde traes ir y venir de sí te amo y eso no significa que no te vaya a dejar de amar, pero me está haciendo ruido esto que está pasando, ¿no? Además, después hay que pasar al plano de juzgar. Cuando una persona te pregunta si hizo bien o mal, lo más importante es decir que más bien es cómo se va a sentir con eso a largo plazo. Parte de tomar decisiones y de vivir es que las decisiones que tomes puedas vivir con ellas, independientemente de cómo te sientas. O sea, creo que mucha gente que hizo cosas malas puede dormir tranquilos porque no les importa o porque pueden sentirse bien con ello. Pero juzgar a alguien desde el plano de hice bien o mal, es decir, cómo te vas a sentir después de eso. O sea, cómo tus actos te van a hacer sentir después. Y básicamente eso. Sí.
Básicamente. Dices Wow, nunca lo básicamente, había pero es muy reflexionado. profundo. Está muy interesante. A mí esas preguntas de pronto sí me han como movido. Y las reboto mucho con mi hija, que te decía hace ratito, también está en la adolescencia y está en sus 20 literal. Pero llevamos años de estar como rebotando estos temas, sobre todo esta parte, porque, por ejemplo, ahorita decías, la persona que hace mal y se va a dormir tranquila con eso es porque no le importa. Y ella muchas veces me ha puesto esta perspectiva, ¿no? Porque justo de pronto como que me ha tocado acompañarla ante este tema de cómo sé que está bien el bien y que el mal está mal, y ya sabes que te empiezas ahí como a profundizar en estos temas. Y al final le digo, no te tengo una respuesta, como yo me lo explico es que al final existen leyes universales, donde hacerle el daño a otro invariablemente tiene que ver con algo que no es correcto o que no es la manera adecuada, aunque probablemente la persona se vaya a dormir tranquila, ¿no? Con la decisión que está tomando. Pero no sé, tú que tienes como más información, ¿cómo Ahí va. explicas esa otra parte? El tema de la ética y la moral es que avanza más lentamente que la tecnología. Parece no ser tan importante, pero la tecnología nos da más herramientas para hacer muchas más cosas, entre ellas hacerle daño a la gente. Entonces, el sentido en el que yo puedo decir que es bueno y que es malo es la bondad pura, es aquello en el que va a sonar un poco ateo y un poco pagano, pero no existe Dios, un Dios que te vaya a juzgar al final del día, no existe una autoridad máxima que te vaya a juzgar cuando te mueras, y no existe un consejo de personas que van a determinar tu suerte una vez muerto. O sea, parte de la bondad, lo importante del mal es que es opuesto a la bondad. O sea, no opuesto, sino que la bondad es algo muy específico, y es que ayudes. O sea, no hay una balanza en donde donde vas a ir al cielo o al infierno. Solo hay cosas buenas y cosas que se desorientan de lo bueno. Y también está la concepción de que usualmente es muy fácil decir, hablando tal vez de juzgar y de jueces, Dios es un juez imparcial, o sea, él va a juzgar desde su escaño. Los jueces siguen al final del día yéndose a sus casas, y los consejos de gente al final del día tienen que seguir enfrentando sus problemas. Y el único juez que realmente te acompaña es tú mismo, o sea, es tu voz interna. Y entonces lo de la bondad en específico es aceptar que todo cuesta, o sea, si un animal carnívoro tiene que comer, tiene que matar un animal. O sea, es invariable eso. Y aunque están todas estas soluciones de que se haga herbívoro, es que la naturaleza, nuestra naturaleza y la de todo lo demás, no cambia de un día a la mañana, de un día para otro. O sea, constantemente es nuestra naturaleza es de hacer, de obrar, y la naturaleza del ser humano es enfocada a los demás. Y la bondad, para aclararlo, la bondad es hacer el bien, de lo que creías bien en el momento. Bueno, no, es que es una definición muy compleja de bondad, porque en un diccionario es simplemente hacer cosas buenas, pero ¿cómo podemos explicar la bondad mejor? La bondad es esta sensación intuitiva de ayudar, o sea, es la sensación de que se está obrando para hacer algo bien. A lo mejor con un ejemplo queda más claro. Es muy sencillo. Existe el dilema del tren, que es que hay 5 personas atadas a una vía del tren, y va a pasar un tren, pero hay una palanca con la que puedes cambiar de dirección donde solo hay una persona atada. Es muy fácil decir que te pregunten,
¿tú qué harías? Dices, pues, que pase donde solo hay una persona, porque al final de cuentas son números. Pero es más complicado cuando te ponen el dilema del médico. El dilema del médico es, estás en una sala de operaciones donde hay 5 personas moribundas, que tus órganos van a ayudarlos a sobrevivir. Y eso involucra que tú te mueras. Entonces ya no es tan fácil juzgar, ya no importan tanto los números. Y la bondad es Ajá. Porque la ya te bondad es involucra a ti. sacrificio consciente, o sea... con lo del dilema del TEN puedes sacrificar tu tranquilidad, pero con lo del dilema del médico vas a sacrificar tu vida. Entonces la bondad involucra el sacrificio de hacer cosas malas en favor de lo bueno. O sea, suena el fin justifica los medios, pero aunque puede sonar similar, no es lo mismo. Porque el mal no... Cuando es mal, no beneficia lo bueno. O sea... Sí, invariablemente no llegas a esta parte que decías, que nuestra naturaleza finalmente está enfocada en los demás. O sea, el mal porque, no por ejemplo, necesariamente no es está lo enfocado en mismo los demás, ¿no? matar a una persona que está apuntándole con un arma a otra, que matar a una persona que no está apuntándole a nadie. O sea, aunque parece lo mismo de que estás matando a una persona al final, no es lo mismo porque salvaste a una persona. O bueno, salvar es un concepto muy complicado, salvar y eso, pero el tema de la bondad es una convicción que tiene que ser inquebrantable o no ser. O sea, como escribo mucho y como reflexiono mucho y como filosofo mucho, desarrollé una frase que habla de la libertad y de todo eso, que es la libertad y la justicia, que es la libertad es de quien la vive y la justicia es de quien la imparte. O sea, siempre va a estar el dilema de que cuando lo vivas vas a ver que es de otra manera, pero al final del día el verdugo es el que se lleva las manos llenas de sangre. Y el sistema es el que al final del día es el que tiene que reflexionar que ordenó matar a alguien. O sea, en el caso de las penas de muerte, por ejemplo, la familia va a encontrar algún tipo de paz o algún tipo de consuelo, saber que esa persona ya no le va a hacer daño a los demás. Y la otra persona va a pagar de alguna manera lo que hizo. Pero el verdugo va a tener que vivir con la idea de que sus manos fueron las que ejecutaron a un hombre. Y el sistema va a vivir con la idea de que ellos son los que ordenan matar. Entonces la justicia es de quien la imparte, no de quien la exige. Y la libertad es de quien la vive. Porque en nuestra libertad exigimos justicia. Y la libertad acaba donde empieza la de otra persona. Pero, o sea que nuestra libertad no está enfocada a que nosotros lo estamos haciendo todo. O sea, la gente que da justicia y la que hace bondad es la que al final de cuentas sacrifica su propia salvación. Si lo ves desde un punto católico, esa persona ya no va a ir al cielo porque mató a alguien. Pero es una convicción de bondad. O sea, cuando se mata... hay una canción un sacrificio, muy famosa, ¿no? que se llama Decisiones, de Rubén Blades, y que dice que todo cuesta. Entonces, este sentido de la bondad es el sacrificar algo para que la bondad sea posible. Y creo que básicamente es eso. Wow. Wow. No, estoy así fascinada. Quiero preguntarte también, o sea, todo esto que tú justo decías, ¿no? He estado escribiendo y me meto en estos momentos de reflexión y filosofo mucho, pero ¿de dónde tú mismo agarras esta inspiración, agarras esta convicción, agarras a lo mejor este conocimiento? ¿Qué haces en este sentido? Lo de por ti? filosofar viene porque es de mi naturaleza genética, me gusta pensar. Porque mi papá es muy culto, o sea, extremadamente culto. Entonces yo creo que existen como las etapas de
viene alguien culto y después viene alguien reflexivo de lo culto que sacó el papá. Entonces, la convicción creo que es más de mi naturaleza de explorar la idea. O sea, de mi papá adopta muchas ideas y las entiende y yo exploro otras ideas. Y esto de pensar o de filosofar viene por gusto más que por otra cosa. O sea, el plantearte el porqué de las cosas no es algo muy cómodo. Es algo que exige mucho de ti mismo, como, por ejemplo, cómo, o sea, por qué algo muy sencillo y que desde el punto de Marne puedes entenderlo. Cuando le ordenas a alguien, a tu hija, por qué, que haga algo y te dice por qué, Yo no es tengo que, manera de debatirle sus porqués. No las encuentro, ¿eh? Muchas veces le digo, pues porque mis creencias que son o sea, absurdas. O sea, el no por qué tengo... Tienes no razón. es un desafío, es entender por qué suceden las cosas. Y como padres o como gente que ordena a alguien, o sea, frecuentemente no sabes por qué lo estás ordenando, solo sabes que se tiene que ordenar. Y entonces cuando extiendes ese sentido a tu vida es muy cansado porque después se convierte en culpa de que todo tiene una respuesta. Por ejemplo, ¿por qué no me levanto temprano? Y sabes la respuesta y entonces te sientes culpable por no levantarte temprano. Entonces esto de filosofar es escoger momentos por gusto. Tipo, yo llego a puntos en los que a veces digo demasiados pensamientos por hoy. O sea, suena como muy tonto, pero a veces llega a un nivel... Ajá, llega un punto álgido donde ya No, pero estás sí, a veces desprendiéndote de la pasa. realidad y tienes que decir, se pensó demasiado por hoy. Entonces esta ansia de filosofar, de escribir y de pensar viene, yo creo que por mi naturaleza y por naturaleza, por gusto y además también por límites. O sea, el pensar necesita un límite porque si no, otra canción que se llama Overthinker de Inso, tiene como la narración una persona que dice: la gente que piensa todo el tiempo no tiene otra cosa en la que pensar más que en sus propios pensamientos. Entonces se terminan desprendiendo de la realidad. Entonces yo entiendo eso porque me pasó. O sea, llegué a pensar tanto que situaciones de mi vida real se extendieron tanto a mis pensamientos que al final ya no era una realidad de verdad. O sea, era lo que yo había fabricado internamente. Entonces pensar para mí es algo consciente, por gusto, por naturaleza, y que necesita límites. Sí, sí, sí coincido. O sea, digo, al final es algo que no puedes parar todo el tiempo. Nuestra cabeza, aunque estemos dormidos, está haciéndolo. Pero también en algunos momentos me pasaba, como tú dices, que ya ando yo volando en Júpiter y me cuesta mucho trabajo regresar a aterrizarme. O sea, yo sí ocupo mucho de que alguien me esté ayudando ya cuando ando bien volada, que aparte me encanta, así como de, híjole, ¿cómo regreso y cómo lo hago en esta realidad que finalmente es 3D y que finalmente me exige que haga cosas, que tenga responsabilidades, que cubra roles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienes como así muchísima información, pero más que la información creo que la traduces y la explicas de una manera muy sencilla de entender, muy profunda, porque creo que estos temas, Gabriel, no son nada sencillos. Por lo menos lo que he podido palpar, a mí me ha volado la cabeza por años, meses y demás, y de verdad me sorprende que estando tan joven tengas esto ya tan aterrizado. Te lo admiro muchísimo. Y antes de movernos, sí quisiera, porque me quiero regresar a esto que decías, que adultos y niños vivimos lo mismo, y te decía yo, finalmente me interesa poder traer una voz que pueda resonar por ahí con lo que han estado viviendo, hablando de esta adolescencia que como dices, no ha sido nada sencilla, y son 4 etapas de la pandemia hasta ahora, todavía quién sabe cuántas nos falten, pero esto ha impactado al final mundialmente, ¿no? ¿Qué consideras que sería algo que ustedes como adolescentes necesiten probablemente a los adultos
para poderlo llevar cada vez mejor, para podernos como ir entendiendo también cada vez mejor. ¿Qué sería por ahí algo que justo dices, mis amigos ya no están encontrando estas respuestas y estamos sintiéndonos todos mal al mismo tiempo? Yo desde mi ves punto de ahí? vista me pasó algo muy curioso y fue que en uno de esos mandados de mi escuela de ir a dejar cosas al servicio social, mi papá estaba hablando con uno de sus amigos por teléfono y empezó a decirle cómo se sentía respecto al trabajo, respecto a cómo le influía en la vida, y cuando colgó le dije, es que te juro que yo te entendí todo lo que dijiste, o sea, te juro que entendí, o sea, el estrés de que nunca se acaba, de siempre hay algo que hacer, de no sabes cuándo acaba la jornada laboral, no sabes si estás, o sea, no siempre tienes las herramientas para encajarlo todo, o no estás en el lugar para encajarlo todo. O sea, lo conveniente de estar en la escuela es de que tienes un maestro físico al que preguntarle las cosas. Y en virtual no es tan fácil porque uno no puede entenderte el maestro todo lo que le explicas. O sea, puedes hacer una alternativa o puedes adaptarlo desde que tienes una duda y le enseñas el cuaderno a través de la cámara. Pero hay cosas técnicas como que, por ejemplo, no se ve bien la cámara, o como, por ejemplo, el maestro no está ahí o no tiene el tiempo para preguntarte que no entendiste. Y en físico sí lo puedes hacer, y siento que mi papá también tenía eso, como que él necesitaba estar en el lugar para resolver las cosas, pero no estaba en el lugar para resolver las cosas. No porque no pudiera, es porque necesitabas estar ahí para coordinar cosas o entenderlas. Y la parte que necesitamos, yo creo que nosotros los niños de los adultos, es que entiendan que somos iguales, aunque no actuamos igual. O sea, la diferencia entre un adulto y un niño, o un adolescente y un niño, en mi opinión, es que los adolescentes somos más emocionales. Creo que es la única diferencia, o sea, a nosotros nos duele más porque no estamos sometidos a un estrés tan constante. Y los adultos tienen un estrés que normalizan, que es, por ejemplo, los que tienen hijos, es pagar una casa para que sus hijos tengan un lugar donde dormir, pagar comida, porque ya no se trata solo de ti. Y para nosotros es muy complicado porque antes era preocuparte por entregar tus tareas, y usualmente había en ciertos niveles gente que se hacía cargo de ti. Por ejemplo, no tienes que estar o sea, como niño no tienes que estar tan estresado de qué voy a comer hoy. Porque usualmente te daban el dinero y te decían, compra esto, o ya había algo de comer. Y ahora es como que o todos estaban demasiado juntos y era tener demasiado contacto, y nuestros comportamientos eran pues ya no sé si responsabilizarme de mí o no, porque usualmente cuando estabas rodeado de tu familia, siendo niño, tú te sentías que no eras tan responsable de lo que hacías. O sea, tenías tus responsabilidades de portarte bien y cuidarte a ti mismo, obedecer. Pero cuando estabas en pandemia, como no podías salir, la mayoría de riesgos estaban en la calle. Entonces, ya cuando en pandemia ya no te sientes, o sea, en tu casa ya no hay riesgos. Y luego lo de cuidar de ti se hace tan inconsciente que cuando lo dejas de hacer, no sabes cómo recuperarlo. O sea, por ejemplo, yo tengo compañeros que dejaron todo su aspecto personal descuidado. O sea, y como en la parte física de poderse levantar a tiempo. Yo también, pero a mí no se me notó estas, tanto porque yo tenía una familia que me lo decía de volver a tomar mis hábitos. Pero mucha gente fue como que se internalizó como que necesitaban la rutina de me baño porque mañana voy a la escuela. O hago ciertas cosas porque va a pasar esto que me obliga a estar en ciertas condiciones. Y cuando fue pandemia es que solo te bañabas cuando salías, si salías. Y todavía te sopesabas cuando era necesario bañarse. Por ejemplo, vas a ir a la tienda, pues no te vas a bañar obviamente, o sea, ya, exacto. Pero si ya ibas al súper ya. Yo creo que o algo así, ¿no? A la gente, o a nosotros los adolescentes, fue que volvimos demasiado conscientes de todo lo que tenemos que hacer, o sea,
Muchos de mis amigos dicen tengo miedo al futuro. A mí me atalla el futuro porque principalmente me gustaría disponer de mi dinero o poder trabajar en primer lugar. Pero todos los demás como es que siento que es demasiada responsabilidad, o sea, estudiar, trabajar, preocuparme por mi persona y es como que ya lo viviste, o sea, viviste la parte en donde estudias, trabajas en Sí, tu ya lo casa, hicieron. te mantienes a ti mismo bien, tratas de mantener a tus amigos bien y tener contacto con ellos y como que ya volviendo nos estresó demasiado todo eso. Y o sea, los que no tienen miedo al futuro es porque ya lo asumieron o ya lo habían asumido de que lo chido de crecer es tener esas responsabilidades y tener esas libertades. Pero otra gran parte que yo siento que es que los papás no entienden es que sigue dando vértigo, o sea, da vértigo ser un adolescente y saber que vas a ser un adulto y que si ya de adolescente estás estresadísimo, de adulto piensas que te vas a morir. Entonces, lo importante, lo que un adolescente Seguramente le puede sí, pedir a un adulto, un ajá. adolescente como yo, es que entienda de que somos los mismos, pero no actuamos igual. O sea, yo siendo muy maduro sigo teniendo momentos de inmadurez. Entonces sigo teniendo necesidad de que haya alguien adulto en una discusión, porque está esta escena muy curiosa de un papá y un hijo peleándose, y entonces los dos están actuando como niños. O sea, llega un punto donde el papá le exige cosas al niño y el niño le exige cosas al papá, o al revés, el papá le exige cosas que debería hacer él al niño. O sea, a mí no me ha pasado, a mí lo que me pasa particularmente es que haz lo tuyo nada más. Pero he visto situaciones donde o los papás exigen muchísimo emocionalmente de sus hijos, como por ejemplo, este, que el niño acepte un divorcio y que viva contento con un divorcio y que tenga que además aceptar a la nueva pareja del papá y además hacerse cargo de sus emociones y las de su mamá. Y es muchísima responsabilidad para un niño. O sea, un adulto, como el No, es papá propio, demasiado. puede llegar a tomar esa responsabilidad, pero el niño no. Este, y se convierte como en un cambio de roles donde los niños crecen demasiado y están atendiendo demasiadas cosas que no les corresponde. eh, y los adultos se hacen muy pequeños y no quieren atender a todo lo que tienen que atender. O sea, generalmente es eso, que como que entre adultos y niños cambian, tienen un comportamiento, pero rechazan el comportamiento a veces. Ujú. Fíjate que está bien chistoso porque vi a tu papá hace poquito, o sea, coincidimos ahora sí presencialmente y me Ajá. dijo exactamente lo mismo que tú de la llamada, me dio el mismo ejemplo desde su perspectiva, ¿no? Y justo estábamos hablando de esto, me dice, es que yo le decía, yo no dimensionaba que las cargas de estrés eran las mismas, ¿eh? Y que ustedes justo lo estaban viviendo desde ese lugar de, oye, no porque tú tengas un trabajo significa que yo no lo estoy viviendo así de grande, ¿no? Y como dices, como este miedo que a lo mejor algunos ya pasaron de hacerse cargo de sí mismos, con las cosas en donde hoy pueden hacerse cargo de sí mismos, ya lo van a integrar y a lo mejor a la salida, al regreso a la escuela, al seguir con esta vida adulta, lo van a estar haciendo, pero como hay otra gran parte que no necesariamente, que hoy sí, como dices, está aterrada de qué viene después y entonces si así se siente ahorita, pues no, cuando tenga que tener una familia y un trabajo y un tal, pues es abrumador. Entonces, creo que ahí sí, como bien dices, es un trabajo bien fuerte de voltearlos a ver y respetarlos en que somos pues prácticamente similares, aunque con estas distinciones y este ejemplo que nos pones del papá que busca a lo mejor que el hijo entienda absolutamente todo, pues tienes que hacerlo proporcional a lo que puedes sostener ahorita, ¿no? Y de lo que tú sí te haces cargo siendo adulto, no siendo un niño y tratando de dejárselo ahí a un niño. Por ahí tengo la tarea de invitar a una chava que conozco que da terapia a adolescentes precisamente para que pueda como ayudarme
ya aterrizarlo en a ver, papás, aquí está, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros adolescentes y demás? Y ese era mucho mi objetivo de hoy, pero está impresionante esta plática, Gabriel, de verdad me siento muy feliz, me dejas muy, muy, muy feliz. También quiero respetar mucho tu tiempo y sé que ya nos conectamos un buen ratito. Prácticamente para ir cerrando tengo 2 preguntitas. Una, si nos puedes contar cómo cuidas tú de tu salud mental, o sea, qué herramientas has tenido, justo en este inter del demasiado estrés ahí va, y lo que viene por delante, ¿cómo te primero, cuidas? no digo que estas herramientas sean recomendables, primero que nada, las usa el que puede. Y la primera de las herramientas que tengo es, Ajá. o sea, no seas tan duro contigo mismo, pero vete desde una perspectiva muy dura. Por ejemplo, a menos de que seas excepcionalmente académico, no te estreses tanto si no entregaste una tarea. O sea, no dejes de entregar tareas, pero no te estreses tanto, o sea. Y luego, otra de las herramientas es de que el peor momento, o sea, lo peor ya te pasó. O sea, ya estás en clases virtuales, ya estás entregando trabajos todo el tiempo, ya lo peor te pasó. O si quieres ponerlo en una frase que puedas decir es que el peor lugar donde podías estar es en ese lugar donde estás. Entonces ya cuando estás hasta abajo, pues nomás te queda seguir subiendo. Ajá. Y pues la otra herramienta es claro. que ya no hay más mucho abajo. y te des chances a ti. O sea, por ejemplo, platicar con gente ayuda muchísimo a estar sano mentalmente. O sea, obviamente no te juntes con gente neurótica, pero júntate con gente que le gusta hablar. O sea, porque la gente que le gusta hablar también le gusta escuchar. Por lo general funciona así. A lo mejor hay personas que hablan más de lo que escuchan, pero hay otras que, por ejemplo yo, les gusta escuchar y contestarte las cosas, o sea, y no siempre soy o sea, parece que mi perspectiva es de que alguien me saluda y le digo, ok, te voy a dar terapia emocional aquí en la calle, pero no, soy más, o sea, la mayoría del tiempo soy mundano y cuando llega el punto puedo llegar a ser muy reflexivo, o ponerme en un mindset muy específico para ponerme reflexivo. Entonces, lo que yo hago es hablar con gente porque la gente te da muchas perspectivas que no tenías. O sea, a lo mejor con tus homólogos como amigos, te sirve más para desahogarte que para aconsejarte. Y alguien superior en términos de capacidades, no en términos de humanidad. Por ejemplo, hablar con un adulto, como por ejemplo yo con mis papás o yo con mi hermano, da mucha perspectiva de qué se está haciendo y qué se está diciendo. O por ejemplo, hablar con una autoridad como un maestro te da mucho de qué pensar. Y hay algunos homólogos como otros adolescentes que son maravillosos porque aunque no te están dando consejos, están orientándote sin querer. O sea, hablar de música con alguien, y tú le expresas música de qué te hace sentir, y esa persona te vuelve a compartir música de cómo lo hace sentir, y están teniendo un diálogo sin querer de cómo se sienten hablando de música. Entonces, ajá. Sí, aunque no lo Entonces, lo pongan en importante es eso, de que las sentimientos, peores pensamientos y situaciones en demás. las que puedes estar, ya estás. No ser tan duro contigo mismo, o sea, en el peor de los casos, donde ya las cosas están muy mal, ahí va una de mis mejores referencias y de hecho, en algún momento si llego a tener las ganas, la capacidad y todo lo que necesito, voy a hacer un video de eso, de un videojuego que se llama Halo Infinite, que en resumidas cuentas viene de que los 2 juegos anteriores a ese fueron criticados horriblemente y destrozados prácticamente, pero eran buenos juegos. Entonces la historia se centra en
Está larga la historia, entonces me la voy a saltar. Pero llega un punto donde un personaje está muy frustrado porque se quiere ir a su casa. O sea, trata de una guerra espacial y así. Entonces está muy estresado y no quiere estar en una guerra espacial y quiere irse a su casa. Pero hay otro personaje que es el salvador de la humanidad prácticamente. Y que necesita de la ayuda de ese personaje. Y entonces el otro se siente muy frustrado porque él no es un soldado, o sea, él es solo un ingeniero. O sea, él no quiere estar en esa circunstancia. Entonces, este personaje que es el jefe maestro le dice, todos fallamos, todos cometemos errores y es lo que nos hace humanos. O sea, suena una frase muy somera, pero para un personaje que no habla durante 5 horas de campaña, es muy importante. Y además está la idea de que en el juego, en el juego y en la vida real, la desarrolladora de los videojuegos sigue siendo la desarrolladora de Halo. Y el jefe maestro, a pesar de que perdió una gran batalla y de que la humanidad está en riesgo, sigue siendo el jefe maestro. Y lo mismo con nosotros, o sea, a pesar de que fallamos y nos equivocamos, seguimos siendo nosotros mismos. Entonces, aunque estemos incómodos con nuestro papel, no podemos dejar de atender a lo que somos. Entonces, esta cosa, sé duro, no seas tan duro contigo mismo, pero acepta que eres humano y que cometes errores. Que eso es lo que te hace como eres. Y que eso es lo que te hace ser humano, ¿no? Muchas veces creo que vivimos, o particularmente a mí me ha pasado, ¿no? Que vivo tan metida en el no me quiero equivocar, sin a lo mejor voltar a ver que el equivocarme es el proceso de aprendizaje más natural y humano que existe, ¿no? Y que gracias a mis Hay una grandes expresión errores, popular que no me gusta hay porque muchas cosas que he aprendido y he podido sale en evolucionar. videos de gente, o sea, a mí me parece muy mal porque, pues, ahí va el video que yo vi, es de una señora que tiene un audio de fondo que dice, un amor enseña más que 1000 consejos, pero el video es de ella enseñando a su bebé recién nacido y es como de, tu bebé, tu bebé puede ver ese video en el futuro, ¿sabes? De no, señora, no se equivoque. Pero es cierto, o sea, preferentemente no te equivoques, o sea, no es a fuerzas equivocarse, pero si te equivocas, toma en cuenta que te va a servir mucho más que 1000 consejos. O sea, creo que eso es importante también, la reflexión de que equivocarte ayuda mucho. Sí. Súper. Oye, y si alguien quisiera buscarte, ¿quieres compartirnos alguna red personal? Ahí creo que traes algunos planes Yo creo para hacer que el trabajo. No sé si solo quieres tengo una red aprovechar social también que mi ya no va a espacio. cambiar, porque todas las demás van a estar en remodelación y voy a tener que avisar por ahí, cómo van a estar. Tengo que abrir otra pestaña de otro navegador, un segundo. Sí, sí, si quieres cuando tengas Ujú. también estas que estás remodelando, como esto se va a quedar para la posteridad, Ok, puedo ahí como muchas meter gracias. también Yo creo que voy a la tardar edición porque para tengo poner tus que nuevas redes. todavía modificar imágenes y eso. Pero yo uso una aplicación que se llama Discord. Este, la idea la voy a poner por el chat de aquí. Ya una vez descargan y acceden, pueden buscarme con este Súper. nombre. Y tengo una cosa que se llama servidor. Ok. Donde puedes hablar conmigo y con más gente de este servidor. Entonces, pueden sentirse libres de venir si es que quieren venir. Y si no, pues está bien, pero estas son las redes que yo creo que ya no van a cambiar. Estoy buscando cómo generar una invitación. Ok. ¿Cómo? Súper. Eh, Me salió un código, es ese, ¿no? sí. Sí, ese es cómo me pueden buscar por la Pusiste aplicación. aquí en el chat un código, creo, ¿no? Ay, no tengo. Ajá. Por Discord, ajá.
que yo no lo ubico o sea, los de mi generación seguro no van a ubicar. Yo lo ubico por mi hija porque justo juegan videojuegos por ahí, pero la voy a poner también. Terrible, bueno, pero si no, pueden comunicarse conmigo con ese contacto. Tengo uno que ya no lo puedo cambiar, el correo electrónico. Entonces también lo voy a pasar. Y ya pueden contactarme por ahí. Y por Discord los voy a meter a un servidor donde pues aviso cuando voy a hacer stream o cuando subo un nuevo video. Y ya pueden estar constantes de las cosas que estoy haciendo. Sí. Súper, súper, súper. Oye, y ya ahora sí para finalizar, nos has dado hoy como muchísimos mensajes de mucho valor, pero que justo quería preguntarte si tienes un mensaje final para poderle dar a la audiencia. Creo que voy a volver a una de las cosas que expliqué, que es de este logo. Creo que este logo tiene otros dos logos complementarios, que uno se llama, también tiene nombre, que se llama Alengard. Es un pequeño signo que lo estoy buscando, que dentro de toda esta idea o fantasía que tengo es este logo de acá, el de acá arriba. Dentro de toda esa fantasía, Axis es algo que te mejora implícitamente en todos tus aspectos. O sea, de todo lo malo que hay en ti, de todo lo bueno, va a sacar algo. Pero Alengard, el signo significa la humanidad o el individuo. Entonces, siempre va a haber algo o alguien que te haga mejorar implícitamente como un Axis. Entonces, siéntete siempre acompañado en el aspecto de que va a haber alguien a quien puedan recurrir para mejorarte, y de que tú eres lo suficientemente especial como para ser ayudado. Entonces, yo creo que la expresión en resumen es que si Allen significa que eres digno de ser ayudado, y Axis que puede sacar lo mejor de ti, puedes expresar simplemente Allen Axis. Y ya es como una forma de recordarte de eres suficientemente digno para ser ayudado, y siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Wow. Muchas gracias también por compartirnos ese mensaje, y también por el tiempo. Yo me quedo maravillada con todo lo que platicamos el día de hoy. Me dejas así con 1000 cosas en la cabeza. Yo creo que ahí coincido contigo en esta parte reflexiva. También me da mucho por meterme a la reflexión, pero yo ocupo más tiempo. No es una reflexión inmediata, sino como que me van a ir cayendo seguramente los 20 en el transcurso de los siguientes días. Pero de verdad he disfrutado mucho el poder platicar contigo. Gracias por todo lo que nos compartes. Sí se nota así tu calidez, la forma en que te comunicas y todo lo que transmites. Creo que es algo súper valioso, y lo que más me da gusto es que pueda llegar y resonar a muchas más personas, a muchos más, no solo adolescentes, sino creo que también a quienes lo necesiten. Y pues gracias por aceptar venir el día de hoy a este espacio. Pues bueno, con esto terminamos el día de hoy. Gracias a todos, que se cuiden mucho. Bye.